Ya está cargando. La estás transmitiendo por la página de ustedes, ¿verdad? Sí, igual ya está cargando todavía, pero me Ah, ok. parece que ya. Si es que no aparece. Ok, me parece que si le das refresh ya se puede ver. Ay, a ver, explícame eso. Actualizar. Y ya, me parece que Mm, ya estamos en vivo. Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda ponencia del día de hoy, el segundo día de la Semana del Psicólogo. Estoy muy feliz de poderles presentar al maestro José Andrés Márquez Frías, que se presenta hoy con una conferencia llamada Revolucionarias, Delincuentes y Afectadas, Mujeres Guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Voy a compartir un poco de la semblanza del ponente que vamos a tener a continuación. Muy bien. José Andrés Márquez Frías es originario de Cortázar, es licenciado y maestro en Historia por la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, respectivamente. En el 2016 publicó el libro Cortázar a más de 300 años de historia, espacio y población. Y en el 2019, el de Revolucionarias, Delincuentes y Afectadas, Mujeres Guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Asimismo, José Andrés Márquez Frías trabajó en el proyecto arqueológico Plazuelas en Pénjamo, Guanajuato, temporada 2000, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También participó en el proyecto de Historia General de Guanajuato, periodo Revolución Mexicana, con la Universidad de Guanajuato. En 1999 al 2000 recibió beca de investigación por el entonces Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y en el 2000 por el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato. En el 2013 obtuvo mención honorífica en los Premios de Literatura León en la categoría de ensayo histórico, con el trabajo La Revolución Mexicana en el Estado de Guanajuato, contexto regional. También ha publicado diversos artículos, participando en más de 30 conferencias y congresos. Y desde hace un año presenta cápsulas históricas de lunes a viernes en una estación de radio de Celaya. De igual forma, José Andrés Márquez Frías es miembro de la Red Estatal de Tertulias Literarias de Guanajuato, con más de 15 intervenciones en su haber. Como docente, ha impartido clases en el estado de Guanajuato desde secundaria hasta maestría. Para nosotros es verdaderamente un placer poderte tener aquí, José Andrés. Estamos muy emocionados con todo lo que tienes que contarnos sobre tu libro, Revolucionarias, Delincuentes y Afectadas, Mujeres Guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Y bueno, no me queda más que desearte total éxito en esta conferencia y que todo nuestro público disfrute tanto esto como yo. Continúa. Gracias, muy amables. Gracias a la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad de Guanajuato por esta invitación. A ti, Caro, en particular, que fuiste la intermediaria para hacer esta conexión. Muchas gracias. Y bueno, a Brandon Silva aquí que nos está apoyando en la parte técnica. Muchas gracias. Bueno, lo que yo les voy a hablar es sobre el libro que publiqué, que es la imagen que están viendo de fondo de pantalla. Esa es la portada. O bien, el libro, me voy a tapar un poco con el libro para que vean cómo es el libro propiamente. Esta sería la portada del libro en sí. ¿Sale? Es similar a la que tenemos aquí. Bueno, a partir de la petición que me hicieron de hablarles del libro, pues dije, ¿cómo interactúo con, con los chicos de psicología de un tema histórico? Y dije, bueno, vamos a ver cómo lo presento. Bueno, aquí me equivoqué un poquito, permítanme. Quiero presentar aquí ya. Bueno, aquí no está queriendo, nos está fallando. Ah, es que ¿saben qué? Le puse desde antes, como lo tenía preparando desde antes. Permítanme ponerlo bien. Fallas técnicas aquí mías, no del compañero técnico, No te sino preocupes, aquí te mías. esperamos. Dejen, sí, nada más permítanme tantito, unas 3 horas y comenzamos, ¿eh? Os dijo un compañero, se los dije hace rato, ustedes no dejen de preocuparse. Sale que, a ver, no me está fallando aquí. Bueno, el libro se titula
revolucionarias, delincuentes y afectadas. Creo que no me está dejando. Se los voy a poner. Se los voy a poner. A ver, ahí va. Ahí va. Permítanme que se ponga. Ahorita comenzamos. Ya, ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Sí, esta es la portada del libro que se titula Revolucionarias, delincuentes y afectadas, mujeres guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Y les decía, yo cuando me invitaron dije, bueno, ¿cómo ligo la historia con la psicología? Que pudiera ser complicado, pero si estás inmerso en las dos áreas no es tan complicado, pero como yo no estoy inmerso en la psicología, sí me cuesta trabajo entender cómo poder compartir con ustedes en el ámbito psicológico. Sin embargo, algo que nosotros en historia discutimos mucho y que se ha de discutir en todas las carreras es la interdisciplinariedad. Esto es, buscar teorías de otras disciplinas que nos ayuden a reforzar nuestros conceptos o los conceptos de nuestra propia disciplina. Y en ese sentido, creo que les podría yo ayudar en compartirles lo que la historia es y ustedes ya verían cómo en el área de la psicología les puede ayudar. ¿Sale? Bueno, una guerra es una brutalidad para empezar, ¿no? No es algo de, ay, qué maravilloso, la buena onda, no. Una guerra es atroz y una guerra es espeluznante y traumática, para empezar. Así, aunque nos digan que todo mundo lucharon por la causa y por el pueblo, siempre hay un trasfondo y un trasfondo muy evidente de la brutalidad. Y esto, pues como saben, genera un impacto psicológico muy desagradable en quien lo vive, ¿sí? Yo les comento a mis alumnos que nunca he vivido una guerra, pero por lo que he leído no quisiera vivirlo. Y bueno, en este sentido a ustedes les podría ayudar y en otros más que vamos a ver. Pero antes de continuar, quiero comentarles de cuáles fueron las fuentes de información en las que yo me basé. Ahí se está yendo muy rápido esto. Se me está yendo, permítanme. Es que no sé si le di clic, se detendrá así, le di clic, o más bien le di la opción de que avanzara rápido. Espero ahorita no avance tan rápido. Presentación. Sí, espérenme. Pero bueno, ¿cuáles fueron las fuentes de investigación que yo consulté? Bueno, como todo buen historiador, tenemos que consultar las fuentes de archivo, las bibliográficas y en este caso del libro, las hemerográficas o periódicos. ¿Sale? Bien, ahí está. Esperemos. Ah, no, no se las he compartido. ¿En dónde estoy? Es que en esto de manejar todo esto a la par, siempre me cuatrapea más de yo que no le sé tanto a la tecnología. Bueno, aquí está el Archivo General de la Nación. Que yo de qué archivos consulté. Sí, se me va a estar yendo muy seguido. Espero no se mueva tanto. Sí, se va a estar moviendo. Dejen ponerlo entonces de este modo. Ni modo por la pizza no lo vamos a poder hacer más que así. ¿Sale? Ahí me van a dispensar ese tropiezo que acabo de cometer. ¿Cuáles son las fuentes de información que como historiadores consultamos? Bueno, para el caso particular del libro de Historia de Mujeres Guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana, yo consulté el archivo, se llamaba Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato, que hoy le llaman Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. ¿Cuál es este? Ustedes cuando han ido a Guanajuato han visto la Alhóndiga y en contraesquina hay un edificio guinda. Siempre pasa,
desapercibido por nosotros, no es la palabra correcta, desapercibido se me fue. Pero ese archivo color guinda es el archivo. Otro archivo que consulté fue el archivo histórico municipal de León, el histórico municipal de Irapuato, el archivo histórico de Celaya y se me está pasando el archivo histórico de Guanajuato, que es el archivo histórico municipal de Guanajuato, que este archivo está a cargo de la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Bien, los archivos, bueno, esto que ven aquí es el Archivo General de la Nación, que también lo consulté para el libro, y estos son los pasillos de consulta y estas puertas de arriba, bueno, de abajo no se ve muy bien, las puertas es donde se almacena o se almacenaban los documentos, creo que ya cambiaron el lugar donde se resguardan los documentos, ¿sí? Pero esta era la penitenciaría de la época desde el Porfiriato, desde 1900 hasta 1976. Cuando uno llega aquí no daría crédito de que este archivo haya sido una cárcel, vamos, por decirlo en palabra coloquial, ¿sí? Pero es un lugar muy bonito como archivo, pero como historia de penitenciaría es muy cruel. Bien, de biblioteca, bueno, no obligadamente se consulta en la biblioteca, yo puedo ir a una librería y comprar libros, pero en este caso sí se va a las librerías, a las bibliotecas, perdón, y una biblioteca que consulté es la biblioteca Armando Olivares, que es esta que estamos viendo aquí, esta de madera, ¿sí? O esta que nos da la idea de antiguo, es la que yo consulté. Y esta biblioteca Armando Olivares pertenece también a la Universidad de Guanajuato. No sé si todavía siga siendo la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura, aquí casi enfrente del Mercado Hidalgo, ¿sale? Está un templo y al lado está la Escuela de Ingeniería y al lado hay un jardín que se llama Jardín Reforma. Hasta el fondo, casi en la esquina, allí se encuentra esta biblioteca junto con el Archivo Histórico de Guanajuato. Pidan permiso para ir a visitar esta biblioteca. Es considerada una de las 10 más bellas del estado de la República Mexicana, y la verdad es impresionante, muy bonita, y libros muy antiguos desde el siglo XVI. Y para el libro, yo aquí consulté 2 libros en particular en francés, que, bueno, aquí lo están viendo, Le Femme de la Revolución, el Le Femme, creo que aquí se me repitió, ahorita trato de buscarlo, que el otro es Les Femmes de la Revolución, las mujeres de la Revolución, pero ¿a cuál revolución se refieren? A la Revolución Francesa, ¿sí? El otro libro es de Leopold Lacour, que se me fue por la prisa de ponerlo, ¿sí? Que hablan sobre la idea de igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. Y esa igualdad que se buscaba de las mujeres con respecto a los hombres ya se denominaba feminismo, que ahorita les voy a hablar un poco al respecto. Esta idea del feminismo viene desde la Revolución Francesa en 1789. No es nada nuevo hoy en día. Hoy se han dado, ¿cómo podría ser la palabra? No sé si sea correcto decir más explosivo estas manifestaciones de las mujeres en esta búsqueda de igualdad, de respeto y demás manifestaciones, ¿no? Pero antes, como decía una maestra, Marta Lamas, que no es muy querida por las feministas, pero creo que sí se debe considerar, que en los 60, 70, dice, habíamos 20 locas. Hice locas porque nos consideraban locas de que manifestábamos este feminismo. Y hoy en estas manifestaciones anteriores del COVID, de las mujeres, pues ahora sorprende la magnitud de cantidad de mujeres, pero era reducido en número, pero sí se daba esas manifestaciones.
Claro, también leí libros en español y libros en una cantidad considerable y libros de mujeres que han planteado de manera sorprendente y muy detallada y muy magistralmente el tema de mujeres, en historia de mujeres. También consulté periódicos. Bueno, los archivos, ¿por qué antes de avanzar los archivos, qué trascendencia tiene para el historiador consultar archivos? Este es donde se almacenan o se guardan los documentos antiguos para que no se deterioren. Aquí ven ustedes un documento antiguo que no todos son así, algunos ya usaban máquina de escribir, otros seguían a mano, unos letra muy bonita, otras muy fea, hay de todo. ¿Sale? En, aquí en los archivos yo traté de encontrar biografía de mujeres en la Revolución, pero curiosamente los encontré más en los libros que en los archivos, porque, bueno, no se sabe por qué Guanajuato en ese tema todavía es muy dispersa la información o muy perdida, no sé cuál sea la situación correcta, pero en el libro sí logré encontrar biografía de mujeres. Lo que encontré en los archivos para el libro de historia de mujeres guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana fue principalmente delincuencia y de qué se decía del rol que debían tener las mujeres en este periodo. Esto es, cuál era la función social asignada a las mujeres, que ahorita les voy a hablar. En los periódicos también encontré algo por el estilo, aunque también encontraba información sobre movimientos armados, de movimientos armados sí se van a encontrar, pero de mujeres en la revolución no encontré mucho, porque en parte, si bien el libro fue un proyecto que me patrocinó, perdón, esto del FONCA, que ahorita anda en un escándalo muy desagradable y que fue a través del gobierno del estado, también fue mucho con recursos personales, ¿sí? Y entonces falta recursos para indagar más al respecto. Pero aquí los periódicos también nos dan información sobre los roles sociales de las mujeres y también de la delincuencia que efectivamente también cometían mujeres. Eso ahorita lo vamos a hablar. Las fuentes de información con respecto a la psicología, ha de haber gente de internet que aquí en la transmisión no han de ser de psicología, han de ser de otras carreras, pero bueno, lo que voy es que tal vez las fuentes de información que manejen ustedes sean diferentes a las de nosotros los historiadores, pero hay algo que se llama en historia una corriente interpretativa teórica que se llama de mentalidades y quizás por ahí les pueda ayudar a ustedes. Yo no la manejo, pero sí es algo muy hablado en historia, hablar de mentalidades, aunque esto de lo que se decía ser mujer en la época de la revolución, bueno, el porfiriato y la revolución, tiene que ver mucho con mentalidades y a lo mejor ustedes ahí, si tienen ese interés, podrían buscar información para ver psicológicamente en el ámbito de la psicología qué se podría entender sobre esta época del tema de mujeres. ¿Sale? Ok. Los historiadores podemos recurrir a fuentes orales. Yo no lo hice por dos razones. Una, ya no había mujeres de la época, o a lo mejor había una que otra. Dos, sí hay fuentes o repositorios más bien donde se almacena entrevistas de gente que vivió la Revolución Mexicana en particular y todo el siglo XX, pero ya por la falta de recursos no lo hice. Pero sí se puede estudiar. En Guanajuato hay le llaman Laboratorio de Historia Oral de la Universidad de Guanajuato, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia también tiene un repositorio de entrevistas. Parece ser bastante jugoso, bastante jugoso. Bien, yo lo que les puedo hablar de las fuentes de información de las que consulté para el libro de mujeres guanajuatenses durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Ahora ustedes me dirán, ok, esas son las fuentes de información, pero ¿qué fue lo que encontraste de información?
y les voy a hablar un poco de lo que es el libro propiamente. ¿Sale? El libro lo divido en 4 capítulos. Bueno, aparte del prólogo, la introducción, las conclusiones y las fuentes. En los 4 capítulos es la mujer ideal, la mujer ideal y la real. Lo que se pensaba que debía ser la mujer y la que efectivamente era, porque son 2 cosas diferentes. El capítulo 2 es el feminismo en Guanajuato, que ya les dije sí había, pero ahorita lo vamos a hablar un poco más. El 3, las mujeres guanajuatenses en la revolución, las que participaron, porque sí hubo mujeres en la revolución, hubo hombres y hubo mujeres, y de manera muy decisiva, ¿eh? No crean que cuando dejaban, ay, quítate porque te mato, no, que pues es una guerra, aquí, pum, llego y te mato, ¿sí? No crean que hay piedad y, ay, quítate porque te voy a disparar, no, una guerra hay que entender que una guerra sabes a lo que vas, nada de estar jugando, es como, vamos, no, bueno, quería encontrar un comparativo absurdo, pero creo que no podría encajar. En la guerra sabes que es de disparar y de matar, literal, así es la guerra, así es de brutal. No podemos pensar de que, ay, es que es niña, ay, es que es niño, no. Hubo niños también que pelearon en la revolución, hubo chavitos y muchas veces eran utilizados como espías, niños y mujeres, pero mujeres también que agarraron las armas y de manera muy decisiva, y ahorita lo vamos a ver, afectadas y delincuentes. Las mujeres sufrieron la revolución, ahorita lo hablamos, no sé si fue el sector más vulnerable y ahorita les digo por qué, porque bueno, también estaban los niños. Y delincuencia, hubo muchas mujeres que cometieron delitos y lo vamos a ver. No es echar tierra, es plasmar la realidad de lo que se vivió. Una característica de la historia que es igual a todas las profesiones es la objetividad. Si ustedes no tienen objetividad, no van a poder entender muchas veces la realidad, independientemente de que digamos que la realidad es a según la veamos nosotros. Pero de lo que se trata en la historia en particular es, yo aquí no tengo que hablar ni a favor ni en contra, en este caso, de las mujeres. Yo tengo que tomar mi objeto de estudio, en este caso las mujeres, y decir, ok, ellas vivieron esto. ¿Qué fue lo que pasó? Y decirle al lector, esto fue lo que pasó. No le voy a decir al lector, esto es lo que yo quise que pasara, porque ahí ya sería ciencia ficción. Yo tengo que poner a partir de lo que las fuentes de información me están diciendo. Es como ustedes cuando tienen un paciente, si a fuerzas quieren que sea lo que ustedes digan, pues el paciente, una de dos, va a correr o nunca se va a curar, ¿sí? Entonces va a tener que buscar a otro que le ayude. Entonces, eso mismo pasa con la historia. Hay que entender la realidad a partir de las fuentes de información que tenemos y analizarlas sin apasionamientos. Entrando en materia, la mujer ideal. Aquí tenemos mujeres que se fijan, bueno, son de extractos humildes por las labores que realizan, ¿sí? No son de alcurnia, estas fufurufas y bien vestidas, ¿no? Son de extractos humildes porque fueron fotografías de las que encontré. Sí había mujeres, claro, catrinas, como le podemos decir hoy en día, que en la época, bueno, decían a los ricos, le decían los perfumados, era la expresión como decir hoy los fresas o los fifís, eran los perfumados, ¿sale? Y la mujer real era la que estaba en casa, la que cuidaba a los hijos, la que no salía de casa porque ese era su lugar asignado socialmente. Las mujeres eran las transmisoras, dicen, de la ideología dominante. Una mujer no podía trabajar fuera de casa, que sí las había. De las 2 labores que se le permitían a la mujer, era la de maestra y la de obstetricia, ¿sí? Sin embargo, yo en el libro planteo que esto no es blanco y negro, porque ahorita vamos a ver,
Ahorita les voy a poner esta foto para que vean estas dos. Ahí tenemos a dos chicas que rompen los estereotipos de lo que es mujer. Imagínense, si hoy ustedes me dicen, no, es que todavía la mujer es mal vista, que ande tomando. Sí, bueno, es mal vista, pero ya no tanto como en esta época, donde sí se afirmaba que el ser mujer era una mujer que no debía estar en los vicios. Y aquí tenemos a una mujer con una botella efectivamente, y tenemos a una mujer que si se fijan, el atuendo está dejando entrever mucho de su cuerpo. Y literal estamos hablando de qué, de una meretriz, o bien literal, como lo utilizamos, una prostituta. Y acá, pues esta mujer con la botella, pues ya sabemos que le gusta el vicio. Entonces, estas dos mujeres estamos viendo que efectivamente, sí, que efectivamente están rompiendo los cánones, pero no era una cantidad abrumadora como pudiéramos pensar, pero sí son un ejemplo de que mujeres no siempre están en casa, o no todas están en casa, mejor dicho, pero también están aquellas que son las comerciantes. ¿Ustedes creen que una comerciante va a vender solo estando en casa? Pues no, jamás va a vender solo estando en casa. Podría tener el negocio en casa, ¿sí? A la par de atender sus labores en casa, pero no va a desatender ni la casa ni el negocio. Pensemos, una maestra va a tener que salir a dar la clase, va a regresar a sus labores de casa igualmente. Vamos a tener a madres también que desatendían a los hijos, y hay críticas, decían que las mujeres aristócratas, así les llamaban, desatendían a los hijos por estar en las reuniones sociales, y que quienes realmente amamantaban y cuidaban a los niños eran las criadas. Pero también no todas las mujeres están en casa. Díganme ustedes, ¿una mujer que se va a la revolución es para quedarse en casa? Jamás. La mujer sale porque está transgrediendo lo que socialmente se les pide a ellas, y transgredirlo en el sentido de una búsqueda de mejoras sociales. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos esta imagen del feminismo, que es el capítulo 2. Hay mujeres que buscan el feminismo. El feminismo, que les decía, es esta búsqueda de igualdad de las mujeres con respecto a los hombres, esta búsqueda de oportunidades de ellas con respecto a ellos, ¿sí? Ya se daba desde el siglo XIX. Sin embargo, no era una postura aceptada por todo mundo. Había quienes la aceptaban y había quienes la rechazaban, ¿sí? Decían que la mujer había nacido para estar en casa, para obedecer, y que ya no podía trabajar y todo ese rollo. Y había quienes decían, hombres y mujeres, que no, que las mujeres también tenían derecho incluso al voto, ¿sí? Al voto. Había mujeres que criticaban a las mujeres que defendían el feminismo, ¿sí? Aquí ven en esta primera foto a una mujer, bueno, supongo que es su casa, que está leyendo un libro. Y estas de acá son mujeres que participaron en el Congreso Feminista realizado en Yucatán en 1916, que fue, bueno, hubo dos en ese año, que fueron los primeros que se realizaron en el país de un tema referente a mujeres. En ninguna otra ocasión de que se tenga registro no se había llevado a cabo. Pero en este Congreso uno pensaría, perdón, y algo que me choca, me molesta mucho de mucha gente de fuera del estado, incluso dentro del estado de Guanajuato, que nos tachen a los guanajuatenses de mochos, de absolutamente conservadores. Y esto es falso. Sí, Guanajuato hay mucha fe religiosa, eso no lo voy a negar, pero también hay gente con ideas liberales. Y en este caso, esta mujer que vemos aquí,
que ya es de cierta edad avanzada, pero que en la época de la Revolución debió haber sido muy jovencita, que se llamaba Elena Torres, participó en el primero y segundo Congreso Feminista en Yucatán en 1916, al lado de personajes como Carrillo Puerto, ¿sí? Para que vean el calibre. Y Elena Torres, perdón por esta interrupción, Elena Torres planteaba el derecho del voto a la mujer, el voto político, ¿sí? Y también planteaba que el matrimonio no debía ser el adorno para distinguir a la mujer como mujer realizada, ¿sí? Habría que entenderlo. Y esta mujer, Elena Torres, fue maestra de primeras letras, en el estado de Guanajuato, y tuvo participación incluso en asociaciones feministas, ¿sí? Ok, perdón. Ok, aquí no les puse una imagen porque no la encontré. Es de Espinosa, Pilar Espinosa, carrancista, que fue diputada suplente por el Distrito 14 de San Miguel Allende en el Congreso Constituyente de 1917. Pero también déjenme decirles que había otra maestra de primeras letras llamada Juana Palacios, que no encontré una foto de ella desafortunadamente, que dicen que se fue a Estados Unidos y a Europa a impregnarse y a estudiar las nuevas corrientes pedagógicas que se estaban dando en aquellos lugares, y que cuando regresa al estado de Guanajuato, dicen que daba unas disertaciones sobre pedagogía que estaban a la altura de los maestros varones, y que los salones donde daban sus conferencias se llenaban para escucharla, ¿sí? Entonces, el feminismo, aunque yo no encontré quiénes o una abundante cantidad de mujeres que estaban, guanajuatenses, que estaban planteando el feminismo, sí hablo con estos ejemplos de que hubo feminismo, se discutió el feminismo en Guanajuato, incluso porque se leyeron libros en francés que hablaban del feminismo, de esta búsqueda de igualdad de ellas con respecto a ellos. ¿Sale? Lo que no encontré es si en la revolución ellas pregonaron estas ideas de igualdad de las mujeres con respecto a los hombres, pero sí encontré mujeres bragadas que se fueron a la revolución. Y déjenme estas imágenes para que chequen que a lo mejor están viendo a estas chicas que para mí pues son niñas, porque se fijan el rostro es de muy chicas, o al menos yo para mi edad, que ya en julio cumplo el tostón, son los 50 años, estoy en la tierna edad de los 50 años, para que no digan, haciendo la aclaración. Pero estas mujeres, estas tres mujeres son hermanas, igual que la anterior que no encontré la foto, Pilar Espinosa. Creo que eran como 4 o 5 hermanas, ¿sí? Maestras también de primeras letras que se fueron a la revolución. Y las mujeres en Guanajuato tuvieron varios roles, según encontré, y debieron haber sido también a nivel nacional. Eran patrocinadoras de movimientos armados, ¿sí? Ahorita se me va el nombre de una mujer que patrocinó a Cándido Navarro, el líder de la revolución en Guanajuato, en Silao, sí, no me acuerdo de su nombre. Eran propagandistas, como lo eran estas tres chicas de apellido Espinosa, eran Espinosa Jiménez, eran propagandistas, eran abastecedoras de armas. ¿Cómo las conseguían? ¿Quién sabe? Pero las armas y municiones llegaban al estado de Guanajuato. Y la otra, agarraron las armas para irse a pelear, ¿sí? Y aquí en este caso en particular, de estas dos mujeres que aquí ya están en edad avanzada, porque estas fotos corresponden a ya su veteranía, ¿sí? Pero ellas debieron haber sido igual de chicas que estas tres de aquí, ¿sí? Esta de ellas, esa no, perdón, ella es Espinosa, Celia Espinosa, y ella es María Concepción, es la siguiente. Ellas son hermanas
Manrique Guillén se apellidan. Ella, María Dolores Manrique Guillén, llegó a obtener el grado de coronela. Imagínense nada más el grado de coronela, ¿sí? No cualquier cosa, ¿sí? Entonces no conozco las acciones de guerra, pero sí sabemos que participaron en la revolución. Habría que indagar más al respecto sobre ese rol revolucionario que ellas tuvieron. Y déjenme como cápsula informativa que muchas mujeres que se fueron a la revolución se vistieron de hombres, para que le hicieran caso los soldados. Si no se vestían de hombres, no las iban a obedecer, decían ellas. Y muchas de ellas, cuando terminó la revolución, dejaron las vestimentas, pero hubo una mujer, pero no de aquí del estado de Guanajuato, fue de Morelos con Emiliano Zapata, que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta chica? Ahorita lo tenía aquí. Amelia Robles. Y ella, durante la revolución, se creyó hombre y a partir de ahí a 70 años de su vida se creyó hombre y no quería que la reconocieran como Amelia, sino como Amelio, porque decía ella que ella no era mujer, era hombre, y que no la reconocieran como veterana, sino como veterano de la revolución, ¿sí? Entonces, hay casos de este tipo en la revolución que había que rastrear más, a ver cuántos casos más hay al respecto, pero sí hay de estos casos. Para Guanajuato no conozco ahorita algo por el estilo, pero sí de mujeres que se fueron a la revolución de una u otra forma. Ellas estuvieron participando de manera decisiva. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución en Guanajuato? Bueno, las causas en Guanajuato no son las mismas que se dieron con Madero, con Pancho Villa, con Obregón, con Carranza y todos ellos. Aquí son diferentes. De 1911 a 1914, que la revolución en Guanajuato se puede dividir en dos periodos. Bueno, podríamos decir tres. El primero de 1911 a 1914, la revolución se dio por el cobro del impuesto predial, no era proporcional a los dueños de la tierra. Dos, faltaba apoyo financiero y legislativo para reactivar la agricultura del Estado durante el periodo porfirista. Tres, algunos hacendados y rancheros pretendían recuperar sus tierras que en este último periodo fueron declaradas baldías a favor de personas que no tenían derechos sobre ellas. Cuatro, los revolucionarios y los nuevos políticos buscaban el poder gubernamental en los distritos políticos y en los cargos del Ejecutivo y Legislativo del Estado. Y cinco, se oponían a que Madero permitiera la continuidad gubernamental de los porfiristas, con lo que se impedía a sus propios compañeros de armas que ocuparan los cargos políticos del nuevo gobierno. Eso da más de 1911 a 1914. Después llegaron los carrancistas primeros y después los villistas, que se dan las famosas batallas del Bajío, dos en Celaya, una en León y otra en Aguascalientes. Las de León, las de Celaya y las cuatro fueron realmente espeluznantes. En Celaya se agarraron 10,000 contra 10,000, en León fueron 30,000 contra 30,000 y en Aguascalientes algo similar, ¿sale? Y ya después del 14 al 15 la lucha continuó porque el gobierno carrancista confiscó las tierras de sus enemigos y las entregó a los pueblos del estado que solicitaban la devolución de los terrenos que, aseguraban estos últimos, les pertenecían con anterioridad. Tal situación originó que los afectados, acusados de enemigos de la revolución, patrocinaran y financiaran grupos armados para que atacaran a los solicitantes de tierras. Dos, a la actitud antirreligiosa y anticlerical de los carrancistas, cierre de templos, conventos y escuelas católicas, expulsión de sacerdotes, confiscación de propiedades rurales y urbanas del clero, etcétera. Y tres, a la carestía de los productos de primera necesidad, ahora obtenidos por medio de los robos que se efectuaban en las propiedades particulares. Pero estas mujeres de las que yo les hablo no solamente participaron dentro del Estado,
sino también fuera del Estado, ¿sí? Con los grandes líderes de la revolución. Y bueno, el último tema que era cómo les afectaron y que sufrieron y que más bien vivieron la delincuencia, pues recuerden que muchas mujeres sí vivieron lo que sabemos que es una violación, pero muchas de las veces las mujeres eran secuestradas, abusadas y abandonadas, ¿sí? Así nada más, pero para muchas veces secuestrar a una mujer se tenía que matar a los hombres para poder secuestrar y abusar de las mujeres. Incluso a los hombres se les amenazaba con las armas, se les apuntaba, se les amarraba lo que fuera para poder abusar de las mujeres. Y hubo pueblos enteros en los que pasó esto, que llegaron, ¿sí? Y los carrancistas llegando en estado de ebriedad. Y en delincuencia, déjenme decirles que sí, las mujeres sí tuvieron una participación, aunque el número mayoritario corresponde a hombres. Bueno, creo que por el tiempo ya nos va a ganar. Lo veríamos en otra ocasión, esto de la delincuencia, porque también hay delitos que se consideran contra la familia, abuso de confianza, fraude, destrucción de propiedad, lesiones, infanticidio y aborto, aunque hay muy pocos. Nada más tengo aquí en 1893 2 casos, allanamiento de morada, etcétera. Pero para darnos una idea, en delincuencia en general decían que había 5,733 casos de hombres frente a 1,408 de mujeres, menor mujeres, ¿sí? En ebriedad, fíjense, en ebriedad, a 5,529 casos de mujeres. En criminalidad, 79,141 casos de hombres frente a 12,868 de mujeres. En aprehensiones, 98,124 casos de hombres frente a 17,852 casos de mujeres. Esto para el año de 1893. La delincuencia con la revolución se disparó, ¿sí? Se disparó considerablemente y ya no había ni oportunidad de registrar la delincuencia que se vivía. Y las estaciones de ferrocarril era uno de los lugares en donde se daba esta delincuencia, ¿sale? Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Me pueden buscar por las redes sociales. Aquí tenemos Facebook e Instagram, SoundCloud. Si a alguno le interesa que le haga llegar el libro, nos podemos poner de acuerdo por estos medios. El costo es de 165 pesos el libro. Si son de fuera, hay un costo de envío de 50 pesos, costo económico por Paquetería Correos de México. Y bueno, si se contactan en esta semana conmigo, se los dejo el libro a 150 para los que se animen. Espero haya satisfecho sus inquietudes con respecto al libro y no me resta más que volverles a agradecer por esta invitación a la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, a Caro por la invitación, ser la intermediaria, a Brandon Silva por ser técnico en esta ocasión, que estuvo bastante bien. Y quedo a sus órdenes, búsquenme en las redes sociales. Estoy para servirles, dudas del libro e inquietudes de historia también para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Andrés. De verdad fue una conferencia muy interesante. Con esto he conocido cosas que no tenía ni idea y la verdad es que, bueno, sí han surgido algunas preguntas. En este momento yo invito al público a que si tienen más preguntas, por favor nos las manden para que estemos contestándolas. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con esta sesión de preguntas y respuestas, José Andrés? Perfecto. Muy bien. Vamos a darle. Pues nuestra primera pregunta es de Nan Dolores Oropesa y pregunta, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Buena pregunta. Bueno, el libro, aquí lo señalo en el mismo libro, que es el fondo que tenemos aquí atrás de mí. Yo cuando me titulé en la licenciatura, allá en el 2000, yo hice la carrera en el 90, 94 y me titulé hasta el 2000, un poco perezoso, ¿verdad? Para variar
típico de José Andrés Márquez Frías, pero ahí vamos. En el libro, en la tesis, fue sobre la revolución en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, ¿sí? Y ahí encontré muy poca información sobre mujeres. Y yo veía que el tema ya era muy recurrente. Dije, ah, caray, pues se habla mucho de historia de mujeres, historia, estudios de género y todo este cosas. Dije, bueno, ¿por qué no adentrarme si ya sé por dónde va la vertiente y cuáles son las fuentes de investigación que quiero encontrar? Y ese fue el motivo por el que me interesó propiamente este tema de mujeres. Claro, también porque creo que este absurdo de todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, no nos va a conducir a nada, ¿sí? No nos conducen a ningún lado. Hay que entender que somos humanos y que como humanos tenemos, ¿cómo se llama? Equivocaciones, y a partir de eso es como nos debemos entender. Y creo que es un absurdo caer en rivalidades. Y bueno, fue una forma de tratar de entender, ¿sí? A las mujeres también y de manera objetiva. Y por eso también lo hice. Espero haberle contestado. ¿Cómo se llama el compañero? Es Nan Dolores Oropesa. ¿Nando? Nan, Nan. Bueno, Oropesa, Oropesa. Muchas gracias, Oropesa. Muchas gracias, José Andrés. A ver, la siguiente Sí. pregunta es de Joana Camacho y dice, a partir de sus hallazgos y conclusiones, ¿cómo cree que cambió el rol de la mujer después de la revolución, comparándolo antes y después? Bueno, no cambió de manera drástica. Sí hubo mujeres muy decididas, perdón, como Elena Torres, algunas otras a nivel nacional que se me escapan ahorita de la memoria, pero sí estuvieron luchando por esos derechos. Fue a partir, yo creo, de los 60, 60, 70, cuando viene una nueva oleada fuerte, considerable, de apertura hacia las mujeres, aun cuando en 1953 se les reconoce constitucionalmente como ciudadanas, ¿sí? Pero todavía no tienen un papel decisivo políticamente hablando. Hoy ya sabemos que el Congreso es mitad hombres, mitad mujeres, aunque todavía falta poco para que sea mitad mujeres y mitad hombres. Sin embargo, bueno, mi mamá me decía, hijo, es que no es que las mujeres tengan que trabajar nada más porque sí, sino también por la necesidad de que ambos, hombres y mujeres, ayuden a salir en familia. Sí, eso también me decía ella, había más por necesidad muchas de las veces. Cambió, creo que progresivamente después de la revolución. Eh, bueno, con la revolución se da el derecho al divorcio, pero todavía muy entrado el siglo XX no era bien vista una mujer divorciada. Ya ustedes me dirán, no, es que todavía hasta la fecha, no, hombre, ya olvídense de eso, ya una mujer divorciada sí es aceptada, hombre. No tanto como quisiéramos, pero tampoco es tan discriminada como se daba antes. Tengo una tía que tuvo dos hijas con diferente hombre. No olvídense la crítica que le llovió a la tía y a la familia. Ahora ya dicen, bueno, pues ya cada quien, ¿no? Ya cada quien que haga lo que quiera de su vida, etcétera. Pero antes sí era una situación bastante crítica, sí ha sido ardua la lucha de las mujeres, han logrado mucho, pero después de la revolución yo considero que ha sido lento los logros que han tenido y los logros más, ¿cómo podríamos decirlo? Más numerosos, por decir una palabra, han sido en últimas fechas o décadas. A partir de los 60 para acá ha habido esa mayor apertura, aunque ha costado trabajo todavía. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente, es de Gabriela Cornejo y dice, ¿cuáles fueron los moldes que se rompieron de su idea de la mujer tras toda la investigación que hizo? Bueno, no sé, en la revolución no se rompen tajantemente, la rompen algunas mujeres, pero no todas. Por el tiempo ya no me dio chance de platicarles un caso, pero ahorita se los voy a platicar para que vean que no se pueden romper los moldes así tan tajantemente. Hay quienes sí hablan del feminismo y hay quienes no lo aceptan.
y le digo, esto fue lento, pero había una mujer y un estudio, un libro que se llama Las Fabriqueñas, de una chica, María García, que el libro ya es complicado de conseguir, lo editó La Rana, de aquí del estado de Guanajuato, que señalaba que las mujeres que trabajaban en las fábricas, y peor, si tenían hijos siendo madres solteras, la sociedad decía que ese hijo era de todos los hombres de la fábrica. ¿Sí? Así, era el chisme, ¿sí? Entonces, imagínate la carga emocional de esta chava siendo madre soltera en la época y luego la crítica que les aventaban, pues la chava no sé cómo pudo soportar todo esto. Y aparte decían que un hombre no se debía casar con alguien de una mujer que trabajara en una fábrica, considerar las fabriqueñas, porque no sabían ni calentar tortillas. Imagínate, las tortillas las calentaban con una vela. ¿Cómo te vas a casar con una mujer así? No, estará rezonzo. Claro, eso era lo que la crítica decía. Entonces no se rompen todavía estas ideas. Luego es progresivo. Costó trabajo. Luego se decretó el divorcio en la revolución, pero no se aceptaba el divorcio. Sí, acuérdense, todavía muy avanzado el siglo XX, si una mujer terminaba un hombre, oh, ¿cómo vas a permitir que una mujer te termine? Sí, no era muy bien visto. Entonces no se rompieron estos cánones tan así, fue progresivo todavía. ¿Sí? Hasta ahorita ya empezamos a entender situaciones o aceptar situaciones, si ustedes quieren, pero antes era muy complicado esta situación. Muy bien, qué interesante. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo más complicado y qué fue lo que más disfrutó al escribir su libro Revolucionarias, Delincuentes y Afectadas? Lo complicado, bueno, el libro lo investigué acá por el 2002, 2001, 2002 y hasta el año pasado lo publiqué. Creo que considerando dificultades, eh, sería publicarlo, porque no encontraba y la publicación lo hice por mi propia cuenta. Soy independiente y lo llevo a cuenta y riesgo personal. Eso creo que es lo más complicado del libro. ¿Y cuál era? Disfrutar, ¿qué fue lo que disfruté del libro? Sí, Sí, decía, así sí, es. bueno, a mí me encanta investigar, me fascina investigar, así es que la investigación, yo meterme a los archivos, encerrarme en los archivos y los libros, para mí es fascinante, así es que esto del COVID, encerrarme, no hay tanto problema. Sale, yo aquí leo, consulto, entonces eso para mí es un deleite. Y en particular el libro de mujeres fue interesante porque dije, ah, caray, pues temas como estos de que ahora las mujeres luchan por una identidad o un reconocimiento como tal, y dije, pues no es nada nuevo y las mujeres deben entender eso también, que no es nada nuevo, sino es un proceso histórico el que se está dando y eso me llamó mucho la atención y ese es también uno de los objetivos del libro, que ustedes las mujeres lo lean para que vean que su lucha no es nada más de ustedes, sino es un proceso histórico en el cual ustedes o a las mujeres de antes que lucharon por estas ideas buscaban una situación mejor para las mujeres, sus hijas, sus nietas y las mujeres del futuro. Eso me llamó mucho la atención, lo disfruté realmente, disfruté conocer mujeres que se fueron a la revolución siendo muy chavitas, me llamó mucho la atención, que estuvieran muy decididas y bueno, a la par de disfrutar la lectura. Eso es lo que me fascina o me fascinó del libro. Qué bonito y qué bonita manera de disfrutar esa parte de hacer de la creación de tu libro. Sí. Otra pregunta es de Isa Ledesma. ¿Considera que la revolución hubiera sido igual si no hubiera existido la participación de las mujeres? Bueno, es una pregunta que en la historia es muy complicado de entender, porque al final de cuentas es como si yo les dijera a ustedes las mujeres, ¿qué hubiera pasado si ustedes en lugar de ser mujeres fueran hombres? Pues quién sabe,
¿sí? En estas circunstancias actuales, pues quién sabe, en otras no se sabe, entonces no sabemos qué hubiera podido pasar. Lo que sí sabemos es a partir de lo que sucedió. Lo que le puedo contestar a la compañera es de que antes de la revolución yo no conozco estudios sobre mujeres, sobre el tema de mujeres, ¿sale? Debe haber, pero no es muy abundante, como tampoco lo es en el estado de Guanajuato. Pero muchas de las veces las mujeres, cuando había una guerra, iba el hombre a la guerra y la mujer iba con él, ¿sí? Porque el hombre decían, bueno, también tenía que necesitar a su mujer y si yo soy tu mujer, yo te acompaño, yo te ayudo, si tú te quedas herido, yo te voy a atender, tú vas a necesitar que yo te dé de comer. Entonces, están las mujeres presentes desde el siglo XIX en todas las guerras, porque las mujeres, aunque supongamos no participaron en la guerra, ellas fungían como espías. Llegaban a un pueblo, iban a comprar mercancía, pero comprar la mercancía era un pretexto, porque decían, ah, mira, ahí está el cuartel, hay como 200 soldados y traen tanto armamento y creo que dicen que va a llegar más soldado, hay que ir a avisarle al general. Entonces era un papel importante el que jugaban las mujeres, ¿eh? Entonces, pensar de qué hubiera pasado, quién sabe. Pancho Villa no permitía que las mujeres fueran a la guerra. Pancho Villa, aparte de ya sabemos que era muy machín, Pancho Villa, muy querido, pero muy machín, decía que las mujeres iban a la guerra, solo iban a estorbar y que mejor se quedaran en el cuartel. ¿Sale? Entonces no iban las mujeres a pelear con Pancho Villa, a no ser que alguna disfrazada de hombre se haya participado, ¿sí? Pero en las otras facciones, las mujeres se visten también para comandar tropa. Entonces, así tanto, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? Porque las mujeres sí participan de una forma u otra, ¿eh? Sí están presentes las mujeres, como espías por lo menos. Y mira que eran muy buenas, ¿eh? Qué interesante esto. Por cuestión de tiempo vamos a contestar dos preguntitas más, pero los Ok, invito a que sigan a José Andrés en todas sus redes sociales, que lo busquen y que se sí. informen más de esto, que adquieran el libro y que pues sigan con sus preguntas. La siguiente pregunta es de Mariana Rodríguez y dice, ¿cuál considera que sea la razón por la que la violencia y rudeza de parte de la mujer está tan mal vista, comparándola con la de los hombres? Ah, ¿por qué hoy en día está mal vista la rudeza de las mujeres? ¿Sí? ¿A eso se refiere? Bueno, sí es un tema, no sé si delicado, pero en lo personal, yo como hombre, ni la violencia de hombres ni la violencia de mujeres, ¿sale? Sí hay quienes ven a mal ciertas actitudes de las mujeres, sí tiene que ver con una postura machista, sí, eso es evidente, pero pues no creo que a la compañera le guste ver a una mujer peleándose en la calle, siempre asusta, ¿no? A mí me incomodaría ver a un hombre o una mujer peleándose, sea quien sea, porque esto desestabiliza el orden establecido. Nosotros queremos serenidad y de repente vemos a alguien que lo altera, pues es un absurdo, ¿no? Decía quien sea, en lo personal yo lo veo así. Eh, de, de otras personas, yo sí creo que es más por esta idea de que hemos definido como el machismo, de no permitirles a las mujeres ciertas acciones. Pero no sé si la compañera se refiera a estos de los pleitos callejeros o delictivos o estas acciones, digamos, bélicas en bien del país, porque hay que distinguir también situaciones, ¿no? Una delincuencia, pues todos estamos en contra de la delincuencia, sea hombre o sea mujer, que es mayoritario los hombres, eso es verdad, pero si una mujer se fuera a la guerra, pues tal vez se le criticaría, pero habría quienes la considerarían como una heroína, pero también depende de las circunstancias. En la revolución, déjenme decirles que las mujeres que estaban en la revolución, pues sí eran señaladas con ciertos términos no muy agradables, les decían galleta de capitán, porque era la amante, por ejemplo, o
era la repulsiva compañera del soldado mexicano, hembra sucia, harapienta, empolvada y burda, sin capacidad para llegar a heroínas en su figura, etcétera. Entonces, sí hay esta actitud, pero creo que por la de un pleito callejero, no sé si se refiere a eso, yo no lo vería bien, ni de hombre ni de mujer, ¿sí? Francamente. Porque, pues, ¿quién demonios va a querer? Alguien que estén peleando para ir al lado tuyo, pues, no lo considero viable. Sí, creo que la violencia de ambos lados está muy mal vista, Sí, no solo de la no, mujer, sino también del sí, hombre. sí, La no. última pregunta es de Michelle Robles y es, ¿qué piensas sobre los movimientos feministas actuales? Bueno, está bien que las mujeres participen, sí, me parece viable. Y quizás sí es que las formas en lo que lo están llevando, ¿sí? A muchos hombres les ha ciscado. Creo que yo digo que hay que ir más a un diálogo. Y las mujeres hoy ya sí han tenido un rol muy importante. Yo no puedo negar la participación de las mujeres, era un absurdo, porque en mi casa las mujeres tuvieron una participación no determinante socialmente, pero por ejemplo mi mamá fue directora de una escuela que le costó mucho trabajo que la obedecieran como mujer directora, ¿sí? Tuve tías que fueron maestras, ¿sí? Entonces, mis hermanas son maestras, entonces en ese sentido yo decir que las mujeres no tienen derecho a la participación, estaría negando la participación que la familia ha tenido en el desarrollo social, al menos de aquí del pueblo y de la misma familia. Creo que sí las mujeres ya también los hombres debemos ser más receptivos a lo que ellas plantean, ¿sí? Claro, sin trascender, sin ir a las transgresiones violentas, ¿no? Es a lo que yo voy. Pero las mujeres sí hoy ya tienen un papel muy importante, muy determinante en esta dualidad de nuestra sociedad. No por nada muchas participan en política, antes no se veían mujeres en política o no la cantidad que hoy vemos, cuántas médicas podíamos ver, cuántas gente o mujeres en las diversas profesiones que tenemos o mujeres con títulos que ya en la cantidad considerable que están teniendo. Creo que las mujeres sí están teniendo una presencia importante y les guste o no a los hombres, van a tener que ceder a esa presencia femenina, que yo sí lo veo bien que se manifiesten, pero creo que en ámbitos pacíficos. Perfecto, José Andrés. Muchísimas gracias por haber contestado las preguntas. Y bueno, a continuación, me gustaría, de parte de la asociación, hacer, hacerte llegar la presente constancia por tu Mira, destacada participación impartiendo la ponencia titulada Revolucionarias, Delincuentes y Afectadas en la Semana del Psicólogo Virtual de la EPSIC, llevada a cabo del 18 al 22 de mayo. Muchísimas gracias de verdad, José Andrés. Ha sido un placer tenerte aquí, aprender tanto y que en este tiempo tan pequeño hayan surgido tantas preguntas. Así que, de verdad, muchas gracias y los invito a todos a que lo sigan en redes para que puedan informarse más sobre todo esto. muchas gracias. La constancia me sorprendió mucho. Muy poca gente creo que lo ha hecho. Les agradezco muchísimo. Es un detalle muy bueno. Da un plus. Muchas gracias a ustedes. Cualquier duda, búsquenme. Y chavos, chavos, échenle muchísimas ganas porque necesitamos mucho de ustedes. ¿Sí? De los abuelos, de los adultos y de los jóvenes y niños. Necesitamos mucho para salir adelante. Échenle ganas y cuídense. Muchísimas gracias, José Andrés. Y a todo nuestro público, lo invito a la siguiente ponencia a las 7, El papel del psicólogo en el emprendimiento por Joaquín Martínez. Muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que hayan disfrutado esta ponencia tanto como yo. Muchas gracias, José Andrés. Y hasta aquí quedamos en la segunda conferencia del segundo día de la Semana del Psicólogo. Muchas